Arratsaldeon, muy buenas tardes. Estamos a martes, estamos a 9 de febrero. Se confirma, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha decidido anular el cierre de los establecimientos hosteleros de los municipios que se encuentran en el nivel rojo. Ya la han escuchado a mis compañeras y esta medida se hará efectiva mañana miércoles, es decir, a partir de mañana miércoles, los bares y restaurantes de los municipios que están en nivel rojo y que se vieron obligados a cerrar, abrirán sus puertas y atenderán a los clientes en las mismas condiciones restrictivas de antes del cierre. No se piensen que esto va a ser jauja, no podrán consumirse en la barra, solamente se puede acceder a la barra para pedir la consumición y se puede consumir, sí, dentro del bar, pero en mesas o en las terrazas y manteniendo los horarios de apertura que estaban antes de esta decisión del LABI. Esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la que cabe recurso por parte del Gobierno, porque seguramente no le ha gustado nada, entra en vigor, como decimos, mañana y proviene de una petición que hicieron los hosteleros de los tres territorios al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el pasado día 4, creo que fue el 4 de febrero, efectivamente el 4 de febrero. Por lo tanto, pues les da la razón a los hosteleros porque considera, y así viene recogido en la sentencia, que su actividad, la actividad de los bares, no está en el origen del aumento de los contagios. Desestima, por tanto, las alegaciones presentadas ayer por LACUA, esto es, por el Gobierno vasco. La decisión que se ha tardado en conocer la ha pillado al Gobierno vasco en el Consejo de Gobierno, incluso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, lo cual no ha sido óbice para que el portavoz, para que Bingen Zupiria hablara del asunto, porque ya se lo temía o le había llegado ya ecos de esta sentencia. Él dice que sin conocerla, bueno, pues no está a favor de la misma. Escuchamos a Bingen Zupiria. Y sin conocer en detalle la justificación de esa resolución judicial, que en lo que sí querría insistir es que responde a una pregunta o a una denuncia sobre las medidas cautelares es decir, que solicita medidas cautelares, que no entra al fondo de la cuestión, que es algo que en su momento, a través de una resolución o de una sentencia, tendrá que aclarar el ponente correspondiente. De todas formas, sea cual sea el sentido de la decisión judicial, está claro por una parte, creo que lo que he dicho antes sirve sobre el escenario en el que vamos a tener que vivir y convivir en los próximos meses, que tendrá que ser respetuoso en todo momento con las medidas sanitarias que están establecidas y que tendrá que tener en cuenta las restricciones de movilidad y de encuentro entre personas que tienen establecidas. Y creo que también pues abre otra vez el debate sobre la capacidad real que los poderes autonómicos tienen para adoptar las medidas correspondientes en cada caso. El lehendakari Urkullu creo que ha insistido con frecuencia desde que se inició esta situación de pandemia que las comunidades autónomas, y en nuestro caso la Comunidad Autónoma de Euskadi, quería contar con todas las herramientas posibles para responder en cada caso a la situación sanitaria que tenemos y adoptar las medidas más oportunas con toda la garantía jurídica, a la espera de cuál sea la resolución del Tribunal Superior de Justicia. Es posible que esa decisión, aceptando las medidas cautelares, pues ponga en cuestión si efectivamente disponemos de la garantía y la seguridad jurídica necesaria para adoptar todas las medidas que hacen falta para hacer frente a esta situación. Bueno, también tenemos la versión de los hosteleros. Precisamente es que no es esta la primera vez que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco les da la razón a los hosteleros en el recurso presentado contra el Gobierno vasco. Si recuerdan, en pasado mes de agosto del año 2020 también recurrieron a la Sala Superior de Justicia para inhabilitar una medida del Gobierno vasco respecto al ocio nocturno.
y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco les dio la razón, es decir, les puso un horario de cierre en el ocio nocturno a la 1:30, lo recurrieron y el Tribunal Superior dijo que efectivamente esa medida, esa limitación de horario no tenía por qué producirse. Los hosteleros estaban precisamente también, les ha pillado esta sentencia en el Parlamento Vasco, en la Comisión de Comercio, Consumo y Turismo. Allí estaban representantes y gerentes de las 3 asociaciones de hosteleros vascas, como decimos, de los 3 territorios, y allí mismo se han enterado de la sentencia. Héctor Sánchez, el gerente de los hosteleros de Vizcaya, ha dicho que es una buena noticia y que se hace justicia. Mientras han estado interviniendo, ha salido la noticia de que ha accedido el TSJ a las medidas cautelares. Yo quiero lanzar un mensaje desde aquí, es decir, más allá de lo que efectivamente es una pena que tengamos que judicializar un asunto de estas características y no se pueda llegar a un punto de consenso, a una situación lógica, ¿no?, a que impere el sentido común, que a veces falta, ¿no?, en algunas decisiones que se adoptan. Nosotros creo que les queremos trasladar que tenemos claro que sin salud no hay hostelería tampoco que valga, que la salud es algo fundamental y que en nuestra mano y en la mano de los empresarios del sector está el actuar con responsabilidad y exigir el cumplimiento de las normas, exactamente igual que tenemos que exigir a los clientes y usuarios que las cumplan y las respeten, porque si no, esto que ahora se ha anunciado no servirá para nada. Volveremos dentro de unos meses o de un mes o de lo que sea a una situación otra vez negativa. Entonces yo creo que es una buena noticia para el sector, creo que se hace justicia, valga la redundancia, pero desde luego no somos unos aventados que vamos a de repente abrir sin nada más. Esta es la primera intervención que escucharemos de los hosteleros porque ha dado mucho de sí y han hecho un amplio repaso de la situación de la hostelería desde que comenzara esta epidemia, así como de las ayudas e implicación del gobierno vasco que le piden para mejorar la situación económica. Terminando con este aspecto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que inhabilita la decisión del LABI, que ordenaba el cierre de los establecimientos hosteleros y prohíbe el deporte escolar en los municipios en rojo, conoceremos cuál va a ser el desarrollo final en el LABI que está previsto que se celebre este viernes. Por cierto, si están en un municipio rojo, no vuelve el deporte escolar, solamente se permite la apertura de los bares y quedamos, por tanto, a la espera de lo que ocurra en la decisión del LABI. Ya saben, el Consejo Asesor del LABI, presidido por el Lehendakari, con la presencia de los diputados generales, de los alcaldes de las 3 capitales vascas, del delegado de gobierno, se analiza la situación epidemiológica en Euskadi y se toman o no nuevas medidas restrictivas, o más restrictivas o menos restrictivas. A partir de ahí, bueno, pues no nos queda más que esperar. Eso sí, saber los letrados del ACUA ante esta decisión, si presentan alegaciones, si recurren, etcétera, etcétera. Pero todo eso en los próximos días. ¿Qué era lo interesante que teníamos ahora? Ah, sí. A ver, un funcionario, bueno, un cargo, más bien un cargo del Departamento de Salud del Gobierno vasco con residencia en Bilbao, se fue a Munguía, que es municipio rojo también, Bilbao también, pero se fue a Munguía a jugar golf en Laukariz. Y claro, entonces esto va en contra de la norma de la movilidad, tiene sanción y además Gochone Sagardui ya ha anunciado el cese de este alto cargo del Departamento de Salud. El Gobierno hemos analizado lo ocurrido y no compartimos la interpretación jurídica legal de la norma. La norma no estaba pensada para autorizar este tipo de casos. Tal vez puedan existir dudas respecto a la letra del decreto, pero no respecto al espíritu del mismo. Y por ello insistimos en esa interpretación. Si hay algún resquicio interpretativo del decreto se podrá revisar, pero sí es cierto que el espíritu del decreto es claro
Es por ello que el Gobierno exige responsabilidad a la ciudadanía, a los cargos públicos, como no puede ser de otra manera, nos pide ejemplaridad. ¿Y entonces? Es por ello que nosotros vamos a proceder al cese de este director. La actualidad también aquí, más cerquita de nosotros, se encuentra en Bilbao, en ese edificio de Santutxu, donde apareció un brote que ha dejado 6 personas fallecidas, 33 contagiados por COVID-19 en un portal, como decimos, del barrio bilbaíno de Santutxu. Ha sido una rápida propagación del virus que ha tenido lugar en un edificio de 16 plantas donde residen 62 familias. La consejera de Salud ha descartado que tenga que ver con la variante británica y ha explicado la participación y cómo se ha trabajado desde el Departamento de Salud ante este brote. Mire, pues en ese edificio se lleva trabajando con la comunidad desde hace ya varias semanas. Se ha seguido de cerca el brote, también se ha hecho con la colaboración del Ayuntamiento y con lo de la OSI que le corresponde. Desde que se conoció que había un número elevado de casos que se concentraban en esa comunidad, se han establecido medidas para la contención del brote, entre ellas cribados. Le puedo informar que se han realizado 2 cribados entre los residentes del inmueble, el último el 1 de febrero, en el que solo se detectó un positivo. Además, se ha extendido la vigilancia al brote se va a extender hasta finales de febrero para ver una posible evolución del mismo, y además me consta que la unidad de epidemiología del territorio de Vizcaya también está investigando las posibilidades de otros ámbitos de contagio, además de recordarles aquellas medidas que se adoptan en los casos en los que pudiera ser espacios de uso común, que no es sino pues la higiene y la ventilación, como ustedes bien saben, en profundidad. Estamos en comunicación directa con Pablo Abascal, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Vizcaya, para conocer la situación que se puede, bueno, en concreto la que se ha dado en este portal de Santutxu, se podría darse también en otros portales. Pablo, Arratsaldeon, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hombre, el tema de la epidemia de COVID también os afecta a vosotros, que sois los que diría que directamente estáis acudiendo y atendiendo las gestiones en las comunidades de vecinos, ¿no? Pues sí, sin duda, llevamos ya, va a hacer un año en el que nuestro colectivo, que somos cerca de 600 colegiados, administradores de fincas colegiados, aquí en Vizcaya, pues atendemos cerca de 40.000 comunidades de vecinos, es decir, son 40.000 edificios que pueden tener entre 15, 16 vecinos o 46 o 80, en los que estamos, bueno, pues en todo momento manteniendo los servicios fundamentales de la finca, pero qué duda cabe que no estábamos preparados para una situación de emergencia como la que está. Puedo decir, dentro de la gravedad de la situación, que dentro de esas 40.000 comunidades, en un año solamente hemos salido en televisión por una comunidad, que en ningún caso ha sido achacable a la gestión de nuestro compañero Federico, ¿no? Azcárraga. Estamos siguiendo todas las directrices que nos ha marcado la Consejería de Sanidad respecto a la conservación de los portales, la desinfectación de la mano de las empresas de limpieza, de los buzones, de los pomos, del ascensor, todo. O sea, eso hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. Entiendo que esta ha sido una situación que sabremos al final por qué se ha producido, si ha sido por los accesorios, como dicen, o por qué ha podido ser. Pero bueno, hemos sido muy rigurosos en todo momento en nuestro colectivo en seguir todas esas prácticas que nos indican la Consejería de Sanidad. No obstante, no puedo ocultar, no creo que este es el momento igual para insistir en que exigimos desde nuestro colectivo que, dado que representamos a tantos decenas de miles o cientos de miles de vizcaínos, que por favor nos digan desde la Consejería de Sanidad qué tenemos que hacer para nuestras reuniones de comunidad. Las comunidades de propietarios llevan un año paradas sin adoptar acuerdos, no ya cambiar de presidente, que es un tema menor, no ya cambiar la compañía de seguros, que no
no ha lugar a una situación como estas, pero sí hay supresión de barreras arquitectónicas. Los ascensoristas quieren hacer una obra para bajar al portal a cota cero el ascensor, y no podemos hacer una reunión de comunidad con seguridad porque no sabemos. El último decreto del decreto 4 de 21 de enero dice que nos podemos reunir 4 personas, 4. Sí. Sí hace referencia a las juntas de accionistas, asociaciones profesionales, a un sinfín de colectivos que yo creo que son mínimos respecto del volumen que estoy yo manifestando ahora mismo. Y a nosotros no nos recogen en un sitio. Entonces, yo tengo que interpretar, yo y los casi 600 colegiados, tenemos que interpretar dónde nos metemos. ¿Somos una junta de accionistas? ¿Somos una asociación profesional? ¿Cómo reúno yo a 35 vecinos con las garantías suficientes de que no haya una contaminación, que no pase un desastre como ha pasado en Plaza de Alcalá? Y Pablo, ¿dónde habéis decidido incluiros? ¿En qué apartado? Bueno, yo soy muy temeroso y entonces como presidente del colegio lo que recomendamos a todos nuestros colegiados es que no se hagan reuniones. Yo no soy quien para prohibir, pero tampoco soy quien para interpretar. Interpretan los jueces. Entonces los jueces son los que dirimirán al final si estamos con los accionistas, con las asociaciones profesionales o con unas asociaciones. Bueno, es que está regulado hasta cómo tienen que dar clase las asociaciones de danza y de nosotros no nos recogen en ningún sitio. El 19 de agosto un decreto de la Consejería de Sanidad recoge que se pueden realizar reuniones de propietarios de hasta 600 asistentes. Solo ha aparecido esa vez, el 19 de agosto, y además lo recuerdo porque es la fecha del cumpleaños de un buen amigo mío que fue el anterior presidente del colegio. El 19 de agosto dicen 600 colegiados, 600 asistentes, pero oiga, ¿pero cómo reúno yo a 600 propietarios en San Mamés? Igual le reúno en San Mamés, tengo a 600, pero que no puedo garantizar cómo han venido, en qué medio de transporte, con quién se han relacionado previamente. O sea, se puede montar una multiplicación. O sea, estamos intentando contener la pandemia y de repente me junto yo a 600 en San Mamés. Bueno, yo no tengo una comunidad de 600, habrá compañeros que igual sí. Pero si yo junto a 87 vecinos en una reunión de comunidad que no puedo controlar de dónde vienen, con quién han estado, yo solo voy a controlar la temperatura que tienen, que vayan con su mascarilla, que guarden 2 metros, pero se ha demostrado que no es suficiente. Estarás conmigo, porque una cosa es que haya una reunión, pero que en un edificio es muy común que si un vecino está contagiado, abre con la manilla, llama al ascensor, sube las escaleras. Es muy fácil contagiarse, o sea, es la vida misma. O sea, es como si vas a un supermercado o si vas en un medio de transporte, es decir, que solamente conocemos este caso, pero es que podría haber habido muchos más, porque está en el día a día. Bueno, desde luego las empresas de limpieza, todo el sector de limpieza, de hecho en mis comunidades, y supongo que si habéis ido a Plaza de Aerocuatro habéis visto los rótulos en los que tanto como el colectivo nuestro como los administradores de fincas recomendamos una serie de medidas de control o de contención del contagio. Las propias empresas que hacen los servicios allí, pues su personal está educado, adiestrado para ello, se preocupan pues del acceso, de los buzones, del teclado del ascensor. Efectivamente, lo que estás diciendo, todo lo que tocamos cuando entras a casa, que nunca te has molestado en pensar, pero si ahora lo piensas y lo recoges y dices, todo, ¿dónde toco yo? ¿Dónde estoy recogiendo? Efectivamente, es que es un montón de sitios donde podemos dejar nuestra huella. Hay que recordar que en marzo del año pasado todo el problema estaba en nuestras manos, había que ir con guantes, no había que tocar nada. Ahora hemos evolucionado y parece ser que el problema está en el contagio por los aerosoles, ¿no? Es imprescindible la mascarilla. Yo creo que tiene que ser un poco de todo, y ese poco de todo supone que tenemos que estar con todas las precauciones posibles. Todas las precauciones posibles. Pablo, los administradores de finca, ¿dónde empieza y termina su responsabilidad? Bueno, el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal recoge, entre otras cosas, que el administrador debe velar
por la buena marcha de la comunidad. Velar en la práctica es casi estar con una vela en la puerta del portal. Es decir, la responsabilidad del administrador no acaba nunca cuando nuestras atribuciones son mínimas. Realmente nosotros nos supeditamos a los acuerdos de la Junta de Propietarios y el presidente es el representante legal, que es el que nos indica, bueno, hemos aprobado esto en la Junta, hay que llevarlo a cabo. Entonces seré yo, o el administrador correspondiente, el que lleve a cabo esos acuerdos. Pero realmente las atribuciones que tenemos, que más debieran ser las de gerente, más debería ser un gerente que se encarga de llevar el día a día a la comunidad. Así lo hacemos en la práctica. En la práctica hemos estado un año de pandemia y ninguna comunidad se ha parado. O sea, es decir, todo ha funcionado, los ascensores, las salas de calderas, cualquier fallo de iluminación de la escalera o una puerta de garaje no habría. Todo ha funcionado. ¿Por qué? Porque estamos ahí detrás de nosotros. Pero sí es cierto que cuando ya nos tocan la reunión de comunidad en la que tenemos que adoptar acuerdos, como decía al principio, cambiar de presidente, pues hay presidentes que están llevando 2 años y no pasa nada. No es un problema. Pero sí hay acuerdos en los que las empresas, bueno, pues hay una cota cero, bajar a la accesibilidad universal, poder conseguir que todos los vecinos puedan salir de casa sin limitación de su discapacidad o su imposibilidad, eso hay que hacer una junta. Yo personalmente estoy haciendo reuniones pues buscando eso, la manera de que nos juntamos, hasta ahora eran 6, para mí eran 6, nos juntamos pues el presidente, el arquitecto, el administrador, 3 vecinos y luego por videoconferencia, como estamos ahora nosotros, pues otros 4 o 5 vecinos. Se reconocían visualmente su voz, su imagen y aceptaban que ellos participasen de la reunión. Y hemos adoptado acuerdos necesarios y urgentes pues para actualizar unas calderas, para bajar a cota cero un ascensor. Pero claro, no todas las comunidades pueden actuar así. Una comunidad de 60 vecinos por Zoom es imposible. Tú imagínate que estuviéramos aquí ahora mismo 57 conectados, pidiendo la palabra Y además cada comunidad es un mundo. O sea, habrá comunidades en las que los vecinos acepten esa forma de trabajo y otras en las que no, que incluso se diga, bueno, pues vamos a paralizar esta obra, cuando acabe la pandemia ya lo haremos. No sé. Desde luego, lo que yo acabo de comentar ha sido una situación muy concreta, muy puntual, de 2 comunidades pequeñas que se conocían todos, que los que no han acudido a la Junta, lo que sí han comentado es que bueno, tenían un miedo insuperable a estar reunidos con más personas, concretamente médicos de Basurto. Yo soy médico, estoy en Basurto, no puedo ahora, por ir a una reunión de comunidad para pues correr ese riesgo, asumir el riesgo de ser contagiado y luego en mi trabajo pues imagínate la que... Pero no es lo normal. Lo normal son comunidades de 30, 40 personas, muchas de las cuales los medios audiovisuales... Bueno, yo hace un año era un analfabeto digital. O sea, yo he descubierto esto a la fuerza. He empezado a aprender lo del Zoom, que para mí era una locura, y hemos hecho las juntas de gobierno del colegio, las hacemos por Zoom, la asamblea anual la hemos hecho por Zoom, y algo no funciona siempre. Yo cuando he entrado no se me oía, por lo visto, no se oye, no se te ve, esto es una locura. Será más fácil, supongo, y será el futuro, no cabe duda. Y la ley establece que si esto está previsto, se pueden hacer juntas de comunidades, pero dudo mucho que ninguna comunidad de propietarios de Vizcaya, ni de todo el Estado, tenga regulado en sus estatutos que las juntas de vecinos se hagan por videoconferencia. Pues porque esto es nuevo. Ya. Igual, te diré también que a nosotros nos pasa lo mismo, fíjate, que de hacer programas presenciales hemos tenido que pasar a hacerlo por videoconferencia, a hacerlo todo online. Pero bueno, hay que verlo desde el punto de vista positivo y es lo que afortunadamente nos trae la nueva tecnología. Volviendo a las comunidades de vecinos, ha quedado claro, por ejemplo, durante esta pandemia, el uso, por ejemplo, de espacios comunes. Bueno, no se pueden utilizar los espacios comunes para reunirse. Eso sí está regulado. Entonces yo cuando hay compañeros que me dicen que han hecho una reunión en el garaje, digo, pues en el garaje puedes pensar que hay un espacio amplio, pero es que les tienes que tener a todos sentados. Yo el otro día hice una reunión en la calle, en el Casco Viejo, en un portal. Yo estaba en la puerta
con la puerta abierta, que hacía un frío de narices, una corriente aérea importante, y tenía 5 vecinos enfrente. Entonces Koldo, bueno, digo Koldo porque uno es relevante, se me acercaba a explicarme, y decía, Koldo, que no te acerques que me voy, he dicho que hago una junta para recoger los acuerdos específicos de los 5 temas del orden del día y me marcho. Y voy a estar aquí 20 minutos, o sea, no vamos a estar aquí, como es habitual, estar 2 horas en un portal debatiendo sobre, en fin, dando vueltas a los temas hasta que al final dices, si esto se puede hacer en 10 minutos. Sobre lo divino y lo humano, también te digo que estas reuniones muchas veces reuniones de vecinos, a veces se prolongan más de lo necesario y lógicamente muchísimo más de lo imprescindible. Recomendaciones a los vecinos, recomendaciones a los presidentes de comunidad. Bueno, yo creo que lo que pueda decir yo ahora ya está todo dicho, es decir, que desde que entras a tu comunidad, por supuesto, llevar la mascarilla. Yo ahora me la he quitado, pues porque estoy solo aquí, si no estaría con mi... quiero decir, siempre con la mascarilla hasta que entres en tu casa, procurando lo que nos decían hace un año, no tocar ninguno de los elementos comunes con las manos, intentar siempre el portero automático, bueno, pues con el llavero, el teléfono, el ascensor, etcétera, no reunirte en el portal. Es que, claro, a veces estás con tu vecino y es súper majo. Yeah. Si le conoces desde 14 años, vamos, y además sus hijos van contigo, van con los tuyos a jugar a baloncesto a no sé dónde. Si es que le conoces de San Mamés, pero que es que él no lo sabe, bueno, así entre comillas. El otro día me llaman los rastreadores, porque yo había estado comiendo, esto ha sido hace 3 semanas, con un amigo que está con COVID confinado en casa. Entonces me llaman, oiga, ¿usted ha estado comiendo? Sí, pues hace una semana. Dice, bueno, aunque el criterio son 4 días, en este caso, en Vizcaya, alargamos a 7 días. ¿Tiene usted algún síntoma? Pues yo ninguno, yo estoy tan a gusto, vamos. Yo soy autónomo como para ponerme malo. Y bueno, pues si le parece, no obstante, le vamos a hacer una PCR en su ambulatorio a las 6 de la tarde, 2 horas después. Pues me parece muy bien. Bueno, desde las 4 que me llaman, fui a las 6, bueno, al final fue a las 7 la PCR, a las 8 de la mañana me llegó el negativo por el móvil, estuve fatal. Estuve cagado de miedo porque lo vi muy cerca. Digo, ¿y si da positivo? ¿Y si resulta que yo que me encuentro tan fenomenal, vamos, empecé a sentir todos los síntomas? Digo, esta ligereza de, estoy un poco ligero, no sé si me duele la cabeza, me duele un poco el codo, a ver si resulta que estoy yo y estoy con gente en un momento dado sin... O sea, quiere decir que cuando te toca de cerca, lo sientes más propio. Yo tengo una sobrina, mi ahijada, que es enfermera en Santa Marina, en el hospital. El año pasado cogió el COVID porque ya estaba con enfermos de COVID, ¿no? Se recuperó, ha vuelto a trabajar, todavía por supuesto no está vacunada, no le toca todavía, parece ser, supongo que ahora ya le tocará, y bueno, ahora está con un cansancio, porque ya sabes que quedan unas secuelas que no... Entonces está cansada, es una cría que no llega a 40 años, mi hijada, y tiene 30 y tantos. Oye, está cansada, está... Y cuando a alguien cercano a ti le pasa, es cuando empiezas a ver un poquito el trasfondo y el dolor que puede ocasionarte esto. Entonces yo pediría a todos los que nos puedan estar viendo ahora que por favor que respeten las distancias, la higiene, que se laven las manos todos los días varias veces, que no se den abrazos, ya lo siento, es que todos deseamos ahora darnos un abrazo con... Yo lo necesito, darme un abrazo con mucha gente, pero no podemos. Pero vamos a esperar, ¿verdad, Pablo? Vamos a esperar para todo eso. Oye, la verdad que ha sido un placer escucharte, ¿eh? Fíjate, porque bueno, aparte de hablar de las comunidades de vecinos, hemos conocido experiencias personales y sobre todo esas sensaciones que todos tenemos. ¡Hola! Sí, el de... Eso es. Y ahora lo que acabas de comentar, además... Jope, si parece que tengo todos los síntomas. Claro, cuando te han dado el resultado negativo has dicho, ah, pues no, ya se me ha pasado. Así ha sido, así ha sido. Pablo, que vaya todo muy bien en las comunidades de vecinos y en el colegio que también presides, y ya sabemos que como todo, como en los colegios, en los puestos de trabajo, en nuestras burbujas, digamos, pues puede saltar ahí el COVID.
Así que nos quedamos con esas recomendaciones de mucha precaución. Y cuando lleguemos a casa, también. Cuando lleguemos al portal, también. Y cuando hablemos con nuestros vecinos, también. Eso. Un beso muy fuerte. Bien. Nos daremos Gracias. el abrazo después, cuando acabe todo esto. Eso es, por favor. Un beso muy fuerte, Pablo, y un saludo para todos los administradores de fincas aquí en Vizcaya. Bueno, pues esto es un poquito también lo que ha ocurrido, que sí por la gravedad del caso, porque ha habido personas fallecidas, porque están muy contagiados, muchas personas contagiados, vecinos, pero claro, también es un bloque de viviendas muy grandes, pero tampoco ha sido el único. Y esto lo ha dicho el director de emergencias del Ministerio de Salud, Fernando Simón. Bueno, el edificio de Bilbao no es el primer edificio que ha tenido una situación similar en España. Ya hubo otro edificio con una situación parecida en Cantabria. Siempre que surgen edificios como estos, aquí y en otros países, relacionados con la transmisión del coronavirus, en concreto del SARS-CoV-2, todos los técnicos volvemos la vista a un episodio muy llamativo que sucedió con el SARS-CoV-1 en el año 2003 en Hong Kong, en un complejo residencial con 8 torres de residencias que se llamaba Amoy Gardens, en el que hubo una transmisión muy importante, hubo un evento súper diseminador que generó alrededor de un único caso, me parece recordar que eran 365, 375 casos, muchos, no recuerdo exactamente cuántos. Se hicieron muchísimos estudios para saber cómo se pudo producir aquello y no se llegó a identificar. Surgieron hipótesis como las zonas comunes, los ascensores, surgieron hipótesis como la diseminación del virus a través de los aires acondicionados, a través de las cañerías, de las cisternas de los inodoros. Hubo un montón de hipótesis y lo cierto es que aunque algunas tenían una mayor plausibilidad, no se pudo demostrar nada en ninguna de ellas. Ahora mismo tenemos este edificio en Bilbao, conocemos otro que pasó algo parecido hace unos meses en otra comunidad autónoma y probablemente habrá habido más que no se ha podido identificar. Quizás en el periodo de máxima transmisión en la primera ola, en marzo y abril, quizás en periodos intermedios en donde a lo mejor no se pudo identificar como un problema de un edificio, sino que se consideró más un problema del barrio, del área, del distrito, del municipio. El que las zonas comunes y los ascensores pueden estar contaminados es algo que todos lo sabemos. Ha habido brotes en otros ámbitos que se han transmitido por esa razón. Llevamos hablando del lavado de manos, de la limpieza de superficies desde el principio de la pandemia. Llevamos hablando de la probabilidad de transmisión por aerosoles desde el principio de la pandemia, pero con más insistencia en otros periodos. Y desde luego llevamos hablando de los riesgos múltiples, es decir, una persona se expone a múltiples riesgos durante su vida diaria, durante sus labores diarias, y por lo tanto es difícil de garantizar, si no hay un estudio muy concreto, y aún así, como ya he comentado con el episodio aquel del año 2003 en Hong Kong, tampoco es fácil llegar a una seguridad de cuál es la razón concreta que genera el brote. A mí me consta que se están haciendo estudios, se van a hacer las valoraciones que mejor se puedan para investigar este brote, pero desde luego certezas no estoy seguro de que vamos a conseguirlas. Desde luego si las conseguimos sería perfecto. Mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantener las medidas de prevención que todos conocemos. Mantener las distancias, lavado frecuente de manos, limpieza de todas las superficies y cuando no se pueden mantener todas estas medidas, el uso de mascarillas y si por alguna razón las superficies están supuestamente muy contaminadas, incluso el uso de guantes. Con mucho cuidado, el uso de guantes no es fácil y puede generar más problemas de los que soluciona, pero desde luego lo que estamos aprendiendo es que todo lo que sabemos desde hace ya muchos meses puede pasar y en algunos momentos determinados se identifica que puede pasar, como pueda ser este edificio. Yo no creo que tengamos que pensar que esto cambia ningún paradigma relacionado con esta epidemia, más bien confirma lo que ya todos sabemos y que tenemos que ser prudentes todos en todos los ámbitos. Ahí coincidimos, prudencia en todas nuestras salidas, incluso dentro
del hogar. Cambiamos un poquito de asunto, volveremos a los temas sanitarios, pero recuerdan que ayer les dábamos a modo de titular un estudio de Gogora, del Instituto de la Memoria, que dice que en Euskadi fallecieron por la guerra civil 20.970 personas. De estos casi 21.000 se desconoce el lugar de inhumación de 7.795 de ellos. Hablamos con Jon Penche, doctor en Historia Contemporánea e Investigación en Gogora. Arratsaldeon, Jon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, Yolanda, ¿qué tal? Muy bien, aquí superando la COVID. ¿Qué tal vosotros? Muy bien, muy bien, muy bien. Dentro de lo que cabe en esta situación, bien. En principio, la noticia no está tanto en el estudio como en que se ha puesto a disposición de todos una web en la que se puede consultar todos los datos que aparecen recogidos en el estudio. Eso es. El trabajo lo teníamos a grosso modo, lo teníamos terminado ya en julio del 2019. Desde entonces hasta ahora habíamos añadido más personas y existía la posibilidad entonces de consultar esa base de datos aquí en la sede de Gogora. A partir de ayer mismo es una base de datos de consulta pública y cualquiera pues puede trastear allí en la web y en su caso corregir, aportar nuevos datos, incluso si su familiar no está en la base de datos, dirigirse aquí al Instituto Gogora, bien por teléfono, bien por mail, para poder añadir una persona más. Es una base de datos que está abierta, no es un trabajo cerrado ni muchísimo menos, es una investigación que está permanentemente en marcha. ¿Cuánto tiempo os ha llevado, Jon, llevar a cabo este estudio, esta investigación? Pues alrededor de 4 años han sido, desde enero 2017, desde que se firmó el convenio entre Gogora, Aranzadi y la universidad. Ahí hemos estado buceando en archivos, registros civiles, libros parroquiales, libros de cementerio, otras fuentes, y también hay que decir que también nos hemos basado en los estudios locales que ya existían en todos los pueblos, en algunos de los pueblos de la comunidad autónoma vasca. De ahí hemos podido beber nosotros también las fuentes, en ese caso bibliográficas. Entiendo que ha sido posible hacer este estudio de forma reciente, esos 4 años, porque más atrás, bastante más atrás en el tiempo, la tónica era que nadie hablaba del tema. Exactamente, Yolanda. Hay una eclosión de la memoria histórica a partir de 2003 y realmente hay grupos anteriores que han trabajado el tema de la memoria, por ejemplo el bombardeo Guernica, el grupo Guernica Sarra, que ya desde los años 80 venía trabajando, pero es a partir de la eclosión de la memoria histórica, a partir del año 2003 aproximadamente, que cuando se toma el tema y se crean nuevas asociaciones y van estudiando el tema de la represión, el tema de los bombardeos, el tema de los combatientes. Es a partir de ese momento cuando se empieza a hablar. Sí que nosotros hemos detectado cuando ha venido gente a Gogora a hablar, siempre se coincide que de eso no se hablaba en casa. Que hay alguien, el abuelo, el familiar, el tío abuelo, que había fallecido en la guerra y que de eso no se hablaba, y que se había corrido un velo sobre todas esas historias, con contadas excepciones que habían mantenido viva esa llama. Pero sí es cierto que es algo que no se había hablado. El familiar falleció en la guerra y ya está. Y es a partir de entonces cuando algunos hijos y sobre todo los nietos es cuando empiezan a mover estos temas. Ha sido la generación siguiente, no, la posterior, la actual. De estos 20.970 fallecidos, ¿cuántos han podido morir en bombardeos? Pues alrededor de 1.370 en bombardeos sublevados, y luego hay una pequeña cuota de personas que han fallecido por efecto de bombardeos republicanos, bien de aviación o bien de artillería,
casos como hay un bombardeo sobre Vitoria, un bombardeo sobre el hospital de Bermeo, pequeños casos, 75 personas frente a los 1.300 y pico de bombardeos sublevados. Pues como todos sabemos, los bombardeos sublevados empezaron pues con el bombardeo de Ochandio, a los pocos días de producirse la sublevación franquista, pues, y tiene como dramáticos hitos el bombardeo de Durango y el bombardeo de Guernica. ¿Se recogen los fallecidos en cualquiera de los dos bandos? Efectivamente, sí, es un trabajo histórico y por tanto recogemos todos los fallecidos a consecuencia de la guerra. Evidentemente, como ayer bien apuntaba la consejera Artolazabal, hacemos una consideración, efectivamente, los fallecidos dentro de las filas sublevadas, pues no es la misma consideración que un gudari y un miliciano, puesto que unos luchaban por imponer un régimen autoritario, mientras que otros estaban defendiendo la legalidad republicana. Y hay que decir que encima los del bando sublevado, los combatientes sublevados, fueron reconocidos durante 40 años, estaban inscritos en las iglesias, pues aquí en Bilbao en la base del Sagrado Corazón, mientras que los otros fueron demonizados. Además fueron usados contra ellos una especie de justicia al revés, fueron tratados de traidores a la propia sublevación, y eso hay que dejarlo bien claro. No es lo mismo unos que otros, pero en la base se recogen cada uno en su compartimento estanco, se recogen ellos. También hay que decir que dentro de los combatientes sublevados se recogen algunos que fueron obligados a combatir en esas filas, incluso antes habiendo sido combatientes del ejército vasco. No. Tengo apuntado 13.283 muertos frente a los 7.687. Esto hace referencia a los muertos de un bando y los otros. Es decir, entre los republicanos hubo muchísimos más fallecidos, republicanos y gudaris, que entre los que ganaron la guerra, por decirlo de una forma. Sí, efectivamente, y además eso en cuanto a combatientes, estaríamos hablando de 7.000 por el bando republicano, 5.000 por el bando sublevado, pero claro, todo eso hay que añadir la enorme represión franquista, no solo ya en ejecutados extrajudicialmente o ejecutados por Consejo de Guerra, sino recogemos más de 2.200 personas que murieron en cárceles, tanto vascos o no, que murieron en cárceles del País Vasco, como vascos que fallecieron en cárceles del resto del Estado. Es un número bastante alto. Entonces, claro, entiendo que este estudio no solamente hace mención a los fallecidos durante la Guerra Civil, sino también en el primer periodo de la dictadura. Exactamente, sí, nuestro trabajo ha consistido en investigar a todas las personas en registros civiles, registros parroquiales entre 1936 hasta 1945, para intentar no dejar a nadie en una zona sombría, que no se perdiera el nombre de nadie. Aún así, hay que decir que hay mucha gente que no fue apuntada y no fue registrada en ninguna parte, y por eso nosotros queremos hacer un llamamiento a todas las personas, a todas las familias, a todas las asociaciones que también tienen información al respecto, que todas las personas cuyo nombre no esté en la base, que se acerquen a Gogora, que nos escriban, que vengan, para poder incorporarlas, porque al final esto es un censo institucional, y todo el mundo tiene que estar, y como digo, es una base abierta, es un trabajo, no decimos que siempre va a estar inconcluso, pero siempre va a estar abierto, porque constantemente recibimos mails, llamadas de gente que dice, bueno, pues que es que sí, efectivamente no estaba apuntada a ninguna parte, y sabemos que mi abuelo, que mi tío abuelo, que falleció en campaña, que se ha dicho durante toda la vida en la familia, pero claro, no se recoge su muerte en los archivos. Es verdad, mientras estamos hablando, los espectadores han podido ver la página web de Gogora con ese estudio y los nombres de las personas fallecidas por orden alfabético. Vemos de nuevo aquí. Recoge también las localidades en la que residían o en la que nacieron estas personas.
Exactamente, sí, cada registro, cada persona que está en la base de datos tiene una ficha en la que se recogen sus principales datos personales, nacimiento, vecindad, profesión, arriba, como podéis ver ahora en la pantalla, pues el modo en el que fallecieron, dónde están inhumados, como bien decías, hay miles de personas que todavía no sabemos, que realmente no se sabe, que se dejaron cunetas, que se dejaron allí mismo en la zona de combate, y que no sabemos dónde están inhumadas. Y por último, recogemos en esa versión web, porque también hay que decir que en la versión que nosotros tenemos aquí en Gogora, para los familiares que quieran visitar, pues tenemos otros datos, algún dato más, como la afiliación política, y otros casos. Bueno, como decía antes, por último tenemos el campo fuentes, que es para nosotros es importante porque es de donde hemos sacado la información, de donde la gente puede saber, dónde pues alguien que se sorprende y que busque a algún familiar suyo puede encontrar de dónde está sacada esa información y puede dirigirse, como estáis viendo ahí, pues al Registro Civil de Santurce, al libro de la parroquia de Santurce, a un registro bibliográfico. Quiero decir, nosotros no nos estamos inventando ningún nombre, sino que hay detrás un trabajo de documentación importante. Puede que en algún momento haya algún error, pero para eso está abierta la puerta de Gogora para completar, para completar las fichas. Y de ahí el llamamiento a los familiares que tengan curiosidad y que colaboren para que cada vez vaya, iba a decir aumentando, pero bueno, sí, efectivamente, si es que sí, aumentando la nómina. Sabemos que hay gente que no está, como te decía antes, sabemos que hay gente que no estuvo inscrita en ninguna parte, y esa labor únicamente la pueden hacer las familias, a las que que sepan que alguien les faltó en la familia, y que sepan que fue a causa de la guerra. ¿Y cómo aparecen estas personas desaparecidas, los fallecidos cuyos restos no pueden ser inhumanos? ¿Qué hay inhumación? Vamos. ¿Cómo? ¿Qué te refieres? Sí, ¿A personas que no están en la base? A ver, hay 20.970 fallecidos por la guerra civil, pero se desconoce el lugar de inhumación de 7.795 fallecidos. Sí. Bueno, pues es gente, como te decía antes, gente que falleció en combate. Que no aparece su cuerpo. ¿Puede ser? Eso es. Y bueno, pues a través de las exhumaciones que va llevando a cabo el gobierno vasco, cuando hay una pista fiable al respecto. Recientemente ha habido alguna inhumación, fue muy destacada, hace un par de años hubo una en el Monte de Altún, justo en la frontera, en el puerto de Barázar, que aparecieron 5 milicianos allí. Pues cuando hay una pista, aquí la maquinaria del gobierno se pone en marcha, y hay un informe, hay unas prospecciones para saber que realmente hay alguien allí inhumado, y se procede por último en la excavación. Realmente es quizá una de las cosas más dramáticas de esta base, no saber dónde están enterradas todas esas miles de personas. Claro, como el médico forense más famoso de Euskadi se ha ido a Madrid a trabajar, ahora... Bueno, está. Paco también está, Aranzadi participa en esta investigación, y Paco también está al tanto, y todo su equipo de exhumación participa también en esta investigación. John, pues enhorabuena por este trabajo. Consultaremos esa web, que igual nos va a permitir, nosotros lo haremos por municipios, para ver un poquito, y igual hasta podemos hacer un bonito reportaje. Exactamente. Pues muchas gracias, Yolanda, por conectar. Gracias, John, por el trabajo que habéis realizado, a ti y a todo el equipo de Gogora y la Universidad del País Vasco, cuyos investigadores están trabajando en aclarar un poquito lo ocurrido con los vecinos, con la gente de Euskadi, con los fallecidos durante la Guerra Civil, y como muy bien explicaba John Penche, también hasta el año 1945, por tanto los que fallecieron en las cárceles, etc. ¿Dónde nos vamos ahora? Vamos a saber los nuevos datos. Primero,
Conocemos los datos de las últimas 24 horas y la situación epidemiológica en Euskadi en voz de la consejera de Gochone Sagardui, que ha dicho que en Euskadi se eleva a 723 los nuevos contagios. Se mantiene la positividad en el 5,9% y sube a 93 los ingresos en un día. Estos son los datos que aporta la consejera. Durante la jornada de ayer se realizaron 12.300 pruebas diagnósticas, de las que 723 resultaron ser positivas, 98 en Araba, 399 en Vizcaya, 218 en Guipúzcoa y 8 de otras comunidades u otras procedencias. La tasa de incidencia acumulada de 14 días por 100.000 habitantes, correspondiente al día de ayer, se sitúa en 607,67. Les recuerdo que la pasada semana, en esta misma comparecencia, les ofrecí el dato de 667,95 casos por cada 100.000 habitantes. En lo que a los valores del índice de reproducción corresponde, ayer se situaba en 0,87. Ya saben que este índice es el que nos muestra la velocidad de contagio. Si está por encima de 1, significa que una persona con COVID contagia a otro. Hoy se mantiene en el mismo valor de 0,87. El hecho es que este índice lleva 7 días por debajo del 1 y que la incidencia acumulada ha decrecido, lo que nos hace apreciar un cambio de tendencia. Bueno, pues recapitulamos todos estos datos que acaba de aportar la consejera. Vamos a conocer cómo ha habido los contagios, cómo se han repartido en nuestros territorios. Ahí lo tienen en sus pantallas. 723 nuevos contagios en las últimas 24 horas, de ellos 99 han sido en Álava, 399 en Guipúzcoa y 399 en Vizcaya. Andaba buscando otros papeles y me estoy despistando, y 216 en Guipúzcoa. Vamos a ver cómo se están portando nuestros municipios. Ya saben que hoy entraba en vigor la actualización de los datos por municipios y, por tanto, los que tenían que cerrar la hostelería, cosa que ya va a quedar un poco desactualizada tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que reconoce que le da la razón a los hosteleros. Como decimos, aquí tenemos ya los datos de los municipios. Comentar primero que a lo largo del día de ayer se hicieron 12.320 test diagnósticos. Situación de los hospitales en el día de ayer, se lo comentábamos, 93 personas ingresaron por COVID en planta, y en las UCIs hay actualmente 157 personas. Bueno, ahí tenemos la lista de municipios rojos que va disminuyendo. Luego escucharemos a la consejera hablar de la evolución. De momento, Abadiño, que se mantiene en nivel rojo con 2 nuevos positivos, a Rigorriaga 5 más, en Balmaseda 3, Basauri 11, en Berango también 3 nuevos casos COVID en las últimas 24 horas, en Bermeo 13, en Derio 5, en Durango y en Galdakao 11 en cada una de las 2 localidades, Gorliz 4 nuevos positivos, Güeñes 6, Muguía también 4 y Sopela 6. Lo que respecta a nuestras localidades, la lista la encabeza Bilbao, 108 nuevos casos COVID en las últimas 24 horas en la capital vizcaína, que se mantiene en rojo, al igual que en Baracaldo, que sube 37 nuevos positivos. Sestao, nivel rojo, 5 nuevos positivos. Portugalete, que ha abandonado la zona roja también y suma 11 nuevos contagios. Santurchi todavía se mantiene en rojo y esos 10 nuevos contactos. Trapagarán, ya sabían que ayer había abandonado esta zona, suma 2 más. Ortuella 3 más y Abanto y Ciervena 2.
Musquis, 5 más. Aquí hay contagios en centros escolares, que es lo que está aumentando las tasas de contagios en los últimos días, igual incluso en las últimas semanas. Zervena, que se mantiene en esa buena situación sin sumar ningún positivo. Nos vamos a Erandio, 7 nuevos casos COVID, Leioa 10 y finalmente en Guecho 33. Como les decíamos, vamos a escuchar a la consejera de Salud, a Gotzone Sagardui, valorar esta situación, los nuevos contagios. Es positiva porque dice que se aprecia de forma considerable un cambio de tendencia y ve decisivos los próximos días para ver si desciende el pico y sobre todo de cara, como les decimos, a la próxima reunión del LABI que tendrá lugar el viernes día 12. Van a ser los próximos días decisivos para saber si estamos en una meseta o hemos iniciado el descenso de este pico de la segunda ola, este segundo pico de la segunda ola. Tras la resolución de los municipios de ayer, podemos decir que actualmente más del 82% de la población de Euskadi tiene las mismas medidas de contención de la actividad y movilidad. Son las mismas que estaban en vigor cuando se consiguió doblegar la curva de la segunda ola y que nos permitió, antes de las fiestas de Navidad, llegar a una incidencia a 14 días de 239 casos por 100.000 habitantes. Pero, insisto, prudencia. Aunque podamos vislumbrar un inicio de cambio de tendencia, la presión sobre el sistema de salud tardará en mejorar. Y es que tenemos a 570 personas con COVID positivo ingresadas en planta de nuestros hospitales de Osakidetza y 157 en las unidades de críticos. Terminamos este apartado con la actualización en los centros educativos. Ya saben que me han escuchado hacer una mención que se estaban produciendo contagios, alguna andereña, algún alumno, aulas cerradas. A fecha de hoy son 229 en 126 centros educativos de todo Euskadi. Sí hay un centro escolar que tiene la actividad educativa presencial suspendida, es el mismo del que le dábamos cuenta el día de ayer, es un centro de Vitoria-Gasteiz, Nuestra Señora del Carmen. El 1,30% es la tasa de cierre de aulas en Euskadi. Volvemos a cambiar de asunto. Muy interesante, el día 11, el próximo jueves, se celebra el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Tenemos que recordar esto y tenemos que fomentar esto. Aitziber Lasa, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon. ¿Qué tal estás? Es miembro de la IUR y sobre todo del apartado de educación STEAM. Pues bien, contentas, o sea, ya tenemos la gran celebración el jueves, el día 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se empezó a celebrar en 2016. Casi que ayer mismo. Casi que ayer mismo, eso es. Y bueno, pues nosotras es verdad que por nuestra parte estamos como muy concienciadas en general y trabajamos mucho a lo largo del año, pero es un momento de visibilización importante tanto de mujeres en la ciencia como un momento importante también para transmitir valores y acercar referentes a chicos, chicas y especialmente chicas en realidad, ¿no? Por este motivo, Aitziber, habéis organizado una serie de actividades que se van a celebrar durante todo este mes de febrero, más enfocada a las niñas o a las mujeres. Y lo digo por el tema de que habrá que empezar a incidir en las más pequeñas. Bueno, sí, es dirigido también a las mujeres, por supuesto, y hacer un poco de justicia histórica también.
Pero realmente, bueno, yo coordino el área de educación STEAM en el UIAR, que es el área de educación en ciencias, y es verdad que tenemos acciones muy específicas y orientadas también a promover todo esto de la ciencia también en las niñas, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Las niñas no quieren estudiar ciencias? ¿No quieren ser científicas? ¿No quieren ser químicas? ¿No quieren ser investigadoras? Pues las hay que sí, lo mismo que en chicos, los hay que sí. Ni en chicas ni en chicos se ve que haya aspiraciones profesionales al nivel de las que se prevén que vayan a hacer falta, por una parte, y en general sí que hay como un poco de reticencia, ¿no? Y mucho más en chicas realmente. Nosotros estamos haciendo estudios también pues, de cómo se autoperciben chicas y chicos. Estamos haciendo estudios a los 14, 16 años. Todos los estudios van apuntando a que para esa edad lo tienen clarísimo y especialmente tienen clarísimo el no, y que hay que trabajar desde muchísimo antes, ¿no? Pero en eso que estamos mirando, les estamos preguntando a ellas y a ellos, pues se ve que los estereotipos tradicionales de género afectan muchísimo a los intereses, a sus aspiraciones futuras profesionales. Incluso hay mucha diferencia entre chicas y chicos también, sí. Incluso en cómo se sienten de capaces, ¿no? En relación a abordar o a enfrentarse en el futuro o a optar en el futuro por profesiones del mundo científico-tecnológico. ¿Y ahí la familia también incide mucho? ¿Tiene mucho que ver? Muchísimo. Sí, se habla de que está surgiendo un concepto que le llaman el capital científico, pero que sería como cuánta ciencia rodea a una niña o a un niño en su vida, ¿no? Y eso tiene que ver con de qué se habla a la hora de comer, de qué profesiones vienen sus padres, qué tipo de actividades de ocio se hacen, bueno, un montón de factores en ese sentido, ¿no? Entonces, el que tú te veas en el futuro en una profesión u otra tiene mucho que ver también con que esto forme parte de tu vida, ¿no? Y de tu cotidianidad también. Entonces, bueno, sí, padres y madres influyen mucho, profesoras influyen específicamente muy positivamente en las chicas, malas prácticas de profesores también influyen negativamente y bueno, y sobre todo y de cara a este 11 de febrero que queremos visibilizar el trabajo de mujeres en la historia, en la ciencia, resulta que es que también es muy importante esos referentes que vamos creándoles, ¿no? Y que les vayamos acercando las mujeres de la ciencia, tanto las de la historia como las de que les rodean en su cotidiano. Y en esa línea vamos trabajando en el UIAR nosotros, sí. Claro, si tú preguntas ahora cuántas mujeres científicas han destacado en la historia, nos sale mucho más nombres de hombres, sí, precisamente de hombres. Pues sí, esa es la historia, no solo en la ciencia, seguramente en muchas más disciplinas. También tiene muchos factores tienen que ver con eso, pero bueno, es verdad que tenemos que hacer un poco de reivindicación, un poco de quiénes, ¿no? Ahí estoy viendo que ponéis a Gertrude Bell Elion, o nosotras hemos hecho este año una serie de 12 pósters, estos que estáis viendo en pantalla, que bueno, quieren traer este año la aportación que hicieron estas 12 mujeres en distintos momentos de la historia y qué vivencias tuvieron, ¿no? Pero podemos decir que son pocas las que aparecen porque ha habido muchas más y no aparecen o porque realmente no las ha habido. Aparte de Madame Curie, que es la única así que así a bote pronto se me ocurre. Bueno, ha habido dificultades para las mujeres en toda la historia para estudiar y ha sido otro ritmo, eso está claro. O sea, yo creo que la suma de factores es importante. Habrá habido menos, las que han habido han estado más escondidas. Hay algunas aquí, por ejemplo, que aparecen que sus méritos fueron en realidad adjudicados a hombres en su momento. Sí. Luego hay otra manera de trabajar a veces que las mujeres puede ser que el trabajo en equipo se disuelve más, no, nos cuesta más a veces, ¿no? Ser la protagonista del tema. Eso no lo sé si es un poco también cultural o qué. Yo creo que hay un montón de factores, pero haberlas ha habido
y con muy buenas aportaciones y las está viendo claramente. Y yo creo, Aichiber, que las científicas que estábamos viendo ahora en los carteles que habéis elaborado y un poco de ejemplo pertenecen a una época en la que efectivamente siempre, no sé, pues por la tradición social o por lo que marcaban las normas en aquel momento tenían que estar detrás. Y se me ocurría eso de, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Bueno, esa es una, no sé, una frase un poco un tópico, ¿verdad? Un micromachismo. Pues hay muy buenas mujeres en toda la historia que no tienen por qué estar ni detrás ni de delante de un hombre, sin más, pues están en la vida, ¿no? Y están en su mundo profesional y en este momento, por ejemplo, de las actividades que estamos nosotros promoviendo, van a lo largo del año, ¿verdad? Pero en el UIER estamos poniendo en marcha una red de centros de investigación para niñas y para jóvenes, en donde tratamos de acercar a las mujeres actuales de la ciencia y de la tecnología a través de talleres de ciencia que hacen ellas, y que de alguna manera también nos rompe un poco ese estereotipo que no solamente está ligado al hombre y a la mujer, sino a la propia ciencia, ¿no? Que la tenemos como algo muy difícil, de gente muy trabajadora, muy especialmente inteligente, y yo puede ser que no me vea ahí, ¿no? Entonces el acercar esa cercanía, esa curiosidad, ese cotidiano también de personas, entre comillas, normales, ¿no? También nos parece súper importante. Y entonces, bueno, estos carteles sí es verdad que hacen un poco historia. No hay tanta mujer actual en estos 12 carteles de este año. Sin embargo, sí que en la práctica diaria nos parece muy interesante acercar a las mujeres que tenemos en nuestra familia, bien porque mi tía, mi madre, la vecina está trabajando en realidad en actividades del mundo científico y tecnológico, ¿no? Y vincularlo un poco eso a los críos y las crías a su vida, ¿no? Aichiber, ¿nos puedes señalar en qué destacaron las mujeres que aparecen en los carteles? El último que veíamos en este momento era el de Bárbara McClintock, ¿podía ser? El de Bárbara McClintock, por ejemplo. O por ejemplo ahora que estamos viendo a Gertrude Beulah-Elion. Sí, Gertrude Beulah-Elion fue inventora de nuevos medicamentos en su momento. Diferenció el funcionamiento de células normales y de células patógenas que dieron pie a desarrollar nuevos medicamentos. A mí me gusta mucho una también que es Marie Tart, que la historia es muy bonita también, que igual aparece por ahí. Marie Tart trabajaba de ayudanta de gente oceanógrafa y les fueron pasando fotos del fondo submarino y ella lo fue dibujando poco a poco. Y ella descubrió que había una falla, que había ahí que ocurría algo en el océano. Y bueno, le trataron fatal, su jefe pues ya no valoraba su trabajo. Esto es basura, esto es basura. Sí. Ella, de hecho, esta ilustración tiene que ver con esa historia que está como echando pestes ella, porque le estaba diciendo esto es basura. Y resulta que ella decía que era como dibujar en un lienzo en blanco, ir poco a poco tomando conciencia de lo que estaba encontrando, ¿no? Y a mí me parece que lo más bonito de la ciencia y de estas actividades es la pasión con la que, o sea, al margen de que haya injusticias en cuanto a que de temas de género, de reconocimientos o de lo que sea, yo creo que en el fondo de las personas científicas está también esa pasión por lo que están haciendo, ¿no? Y todas ellas, desde luego, han sido mujeres muy luchadoras. Yo creo que esto es lo que muy luchadoras, que han creído en lo que estaban haciendo, que han tenido muchísima curiosidad y que a pesar de los roles de la época que les tocaran, ellas siguieron adelante trabajando y en esa pasión que tenían, ¿no? Y han hecho grandes descubrimientos. Un gran ejercicio de superación, además, en momentos difíciles. Se me ocurre, por ejemplo, que está circulando esta pregunta en torno a esta celebración, a este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y es
¿Qué hubiera pasado si Einstein hubiera sido mujer? Es una iniciativa muy bonita, ¿no? La de No More Matildas. No More Matildas, eso es. Sí, muy bonita. Pues está muy bonita el planteamiento que se hace, ¿no? Porque, mira, si hubiera sido mujer, cuentan una historia de fantasía, ¿no? Que no es aquella. Pero bueno, no hubiera sido lo mismo que habiendo sido hombre, está claro, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo que esa campaña está reivindicando y bueno. Nos da pena pensar además que muchos descubrimientos e incluso vacunas como los del COVID y cosas que no hayan podido avanzar por el hecho de que quien lo ha investigado o lo ha descubierto haya sido una mujer y por lo tanto se haya quedado relegado por no valorar ese trabajo. Yo creo que esto ya pasó a la historia, que esto ya no puede ocurrir. O sea que, digamos un poquito como conclusión, la labor que hacéis desde el UIAR también pues es animar a las niñas a que entren en la ciencia y que es un campo en el que tiene mucho que aportar, ¿verdad? Eso es, somos muy necesarias las mujeres en la misma proporción y tenemos mucho que aportar y hay mucho que hacer, o sea que a muchos niveles, así que bueno, pero celebraremos el 11 de febrero. El 11 de febrero y durante todo el mes de febrero, que estaremos pendientes también a través de vuestra web de todas esas actividades que vais a realizar. Aichiber, un beso muy fuerte, a lo dicho. Eso, las mujeres y las niñas en la ciencia, porque es su Día Internacional. Eskerrik asko. Eskerrik asko, muy buenas tardes. Seguimos en unos instantes, nos vamos un momentito para la publicidad y volvemos de nuevo con todos ustedes. Zapaldu ibili etten bidia, garraskatu zure hortak, neri entokillanigo. Un poquito de información de todo el Estado y ha habido Consejo de Ministros allí en Madrid. Junto a la ministra portavoz María Jesús Montero comparecía la ministra de Sanidad, Carolina Darias, actualizando los datos de la COVID y sobre todo anunciando una nueva prórroga a la limitación de los vuelos con Reino Unido y con Brasil. El motivo, el miedo a los contagios, a esa nueva cepa, a la cepa británica y a la cepa brasileña. Ha sido objeto de amplio conocimiento por parte del Consejo de la evolución de la pandemia, de la llegada de vacunas y también un nuevo acuerdo que paso a relatarles sobre la prórroga, una nueva prórroga para la limitación de vuelos tanto procedentes de Reino Unido como de Brasil y la República Sudafricana. En el caso del Reino Unido es la cuarta prórroga que acometemos en el Consejo de Ministros, es la primera que realizamos allá por el 22 de diciembre y tiene que ver pues con la evolución de la variante británica y por tanto, igual que en nuestros países del entorno europeo, pues también el Gobierno de España ha prorrogado hasta el 2 de marzo a las 16 horas la restricción de vuelos para aquellos procedentes del Reino Unido, salvo personas que vivan en nuestro territorio, sean residentes también en Andorra. Igualmente hemos procedido a la prórroga del acuerdo también de la limitación de vuelos, las restricciones con referencia a aquellos que tienen origen tanto en la República Sudafricana como también en Brasil. A este respecto quiero informarles que hemos reforzado, además de seguir las recomendaciones del Consejo Europeo, la 2020/1475 de realizar PCRs en origen las 72 horas previas, también quiero decirles que respecto a estos vuelos procedentes de Brasil o aquellos que haciendo escala vengan de la República Sudafricana, también estamos haciendo test de antígenos en el aeropuerto para reforzar, digamos, la llegada de personas procedentes en el caso de estos vuelos de acorde con las limitaciones que estamos establecidos. Ha sido objeto de un amplio, digamos, conocimiento por parte del Consejo, en primer lugar, la evolución de la pandemia, que quiero comentarlas y compartir con todos ustedes. La tendencia está siendo descendente, tenemos que la incidencia acumulada a 14 días en el día de ayer se situó en 667 por cada 100.000 habitantes.
Venimos de un pico el 27 de enero en el que alcanzamos 899 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada a 14 días. Es verdad que en un tramo en torno a 12 días hemos bajado en torno a 232 puntos, pero siendo esto importante, indica una tendencia. Lo realmente relevante y subrayar quiero es que la importancia de las medidas. Es verdad que hemos visto que esta evolución, esta tendencia descendente tiene mucho que ver con las medidas que han llevado las comunidades autónomas, medidas restrictivas. Medidas restrictivas que ponen en marcha las comunidades autónomas. Hoy mismo creo que se reúne, creo que lo han avanzado el Consejo, hoy o mañana. El Consejo Interterritorial de Sanidad, las comunidades autónomas expondrán la situación sanitaria y las medidas que propone el Consejo decidirán. No se esperan tampoco grandes cambios. Ya saben que con esto de la cogobernanza pues lo dejan aquí a cada comunidad que tome las medidas restrictivas siempre que luego puedan mantenerse en firme. Mira lo que ha pasado con el tema de los bares. De los hosteleros seguimos hablando porque ellos conocían la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco mientras estaban en la Comisión de Comercio, Consumo y Turismo, allí con todos los portavoces de los partidos políticos, exponiéndole la situación. Hemos seleccionado unos cuantos datos y que nos han parecido muy interesantes. Por cierto, 13.628 establecimientos reúnen este colectivo. De ellos, 12.000 son de hostelería, 1.000 se refieren a alojamientos turísticos y el 6% del empleo de Euskadi corresponde a este sector. De ahí que pidan un plan integral de ayuda. De las tres asociaciones aquí presentes, Asociación de Hostelería de Vizcaya, Hostelería Guipúzcoa y SEA Hostelería Ostalaritza. Gracias pues, por dar curso a la solicitud de comparecencia y permitir hoy nuestra presencia en esta Comisión de Turismo, Comercio y Consumo. Previamente a entrar a fondo y que vayamos desgranando nuestra exposición, me gustaría, si no les importa, detallarles quiénes somos. Somos las asociaciones que representan en Euskadi a 13.628 establecimientos, 12.565 establecimientos dedicados a la restauración, bares y cafeterías, y unos 1.063 establecimientos dedicados o vinculados a la actividad del alojamiento. Establecimientos que generan con su actividad el 6% del empleo de Euskadi, con sus aproximadamente 60.000 trabajadores y trabajadoras, 52.300 vinculados al sector de la restauración, bares y cafeterías y 6.000 al sector del alojamiento. Somos las asociaciones que representan a las empresas y autónomos que dan salida al 27% de los alimentos generados en Euskadi. Somos las asociaciones que representan al quinto sector económico de Euskadi por peso en Producto Interior Bruto. Y somos las asociaciones que desde el pasado 14 de marzo se han volcado en cuerpo y alma y sin descanso en la salvaguarda del colectivo de la hostelería de Euskadi, multiplicándonos para acompañar a todas nuestras empresas en esta gravosa situación provocada por la COVID-19 y con un único objetivo: el mantenimiento del tejido empresarial y del empleo de la hostelería vasca. Hemos realizado tareas de intermediación entre las empresas y con todas las novedades que se generaban en torno al sector derivado de esta pandemia. Hemos acompañado en todo momento a las empresas en la solicitud y seguimiento de los ERTEs. Hemos difundido y vigilado el funcionamiento de las líneas de financiación del CARDI y del ICO. Hemos colaborado para que nuestros alojamientos formaran parte de la red de cobertura para sanitarios y pacientes de la COVID-19, tema imprescindible durante la primera ola. Hemos promovido también entre las empresas la implantación de planes de hostelería segura en sus establecimientos. Hemos distribuido casi 80.000 mascarillas entre la ciudadanía y hemos colaborado y mantenido comunicación en todo momento, comunicación permanente con todas las administraciones públicas y con sus departamentos, con el fin de proponer programas focalizados en este sector. Como he dicho anteriormente, hemos focalizado el trabajo y la actividad de nuestras asociaciones a la salvaguarda y con un único objetivo: el mantenimiento del tejido empresarial y del empleo de la hostelería vasca. Con un único objetivo, como he dicho, que es el de sobrevivir.
Hoy nuestra intención es que ustedes, tras nuestras respectivas exposiciones, sean más, si cabe, conscientes de la difícil situación que atraviesa en estos momentos el sector en Euskadi, desde un inicio de la pandemia provocada por la COVID-2019 como consecuencia de las continuas restricciones que tanto Gobierno central como Gobierno vasco están realizando en este sector para contener la pandemia. Hoy queremos también que constaten la imperiosa necesidad que tiene el sector de un plan integral de ayudas que palíe las graves pérdidas económicas que se están produciendo y que aseguren el empleo y la viabilidad económicas de los establecimientos hosteleros y de alojamiento. Hasta que la exposición, o una parte de la exposición de motivos del portavoz de los hosteleros en nombre de las 3 asociaciones de Euskadi. En otro apartado, también otro de los portavoces, lo que ha avanzado ya son las primeras medidas, por ejemplo, que se van a reunir con las diputaciones forales y así se lo han expuesto en sede parlamentaria a los portavoces. Se van a reunir con las diputaciones para pedir ya definitivamente unas medidas de ayuda respecto al alquiler. A los alquileres en sus comercios piden reducciones y que se pongan medidas desde las instituciones. Mañana tendremos tiempo de abordar este aspecto. Y la última parte, que es la que nos va a ocupar ahora, lo que hacen es una extensa, digamos, comparativa de lo que se ha hecho en Euskadi con la hostelería, es decir, en los momentos de cierre frente a cómo se ha comportado la hostelería en otras comunidades autónomas, y la comparativa la ha hecho con Cantabria, que en ningún momento ha cerrado los bares, y cómo entre una comunidad cerrada y otra comunidad abierta los niveles de contagio han sido similares. Esta es la exposición y la comparativa que hace Héctor Sánchez, el gerente de la Asociación de Hosteleros de Vizcaya, que vamos a escuchar. Y como siempre, también al final, unos minutos también para el Atleti, en este caso para escuchar la valoración y la voz de Unai Vencedor por su renovación. Escuchamos y vemos primero la voz de los hosteleros. Cuando hablamos de planes de rescate que entran al momento, yo quiero poner el ejemplo y poner en valor lo que ha hecho el Ayuntamiento de Bilbao recientemente, que es el Plan Bilbao Horrera 2021, un plan integral dentro de las competencias que tiene el Ayuntamiento, un plan transversal. En cuanto a los fondos, pues hombre, siempre nos gustaría que fueran más de los que en un momento determinado se destinan, pero además, ya digo, es transversal porque todos los grupos políticos del Ayuntamiento lo han secundado y lo han firmado y se hace en plazo, se hace en enero. No nos vale de nada planes que se articulen a mitad de año cuando ya las circunstancias son complicadas, porque los hosteleros, los empresarios y empresarias de este sector necesitan certidumbre, lo llevamos diciendo desde el principio, algo que es muy complicado en esta situación, pero que desde luego les sirve para en un momento determinado tomar una medida concreta sobre su futuro, y eso es algo muy importante. Yo les voy a hablar un poco de lo que es la gestión de la crisis, a ver si en 6 minutos me da tiempo. Porque nosotros siempre hemos asumido la responsabilidad del sector en la solución de la crisis, ¿no? Siempre hemos dicho que si la hostelería tiene que cerrar por el bien de todos, por el bien de la salud, que no hay problema, que se cierre. Pero hemos dicho que eso hay que compensarlo y hay que indemnizar. Me da igual compensaciones, indemnizaciones, el término es lo de menos. Lo que hemos visto, y tenemos que ser todos conscientes, es que es imposible compensar la pérdida de actividad y la pérdida de negocio que van a tener las empresas de hostelería con toda esta situación. Hemos hablado de 231 millones de euros. Yo creo que ninguno pensamos que eso se puede poner desde las administraciones porque es un dinero es una cantidad muy importante y los recursos, como todos sabemos, públicos son limitados, ¿no? En ese sentido, creo que tenemos que dar un paso en otra dirección, porque ¿cuántas veces más quieren que vengamos a esta comisión a hablar de rescates? Si nosotros no nos dedicamos a esto, pero nos vemos obligados a ello. Desde el principio la hostelería ha sido señalada en un primer momento como el ocio nocturno, después los banquetes. En estos momentos no hay rastro de este tipo de actividades, no hay ocio nocturno, no hay banquetes, y se podría entender que al limitar todo esto la situación fuera mejor, y no es así. No estamos en una situación mejor. Desde un principio, yo simplemente lo dejo a su reflexión. Desde un principio se nos ha dicho, ha habido cambios de criterios sanitarios. En un primer momento no había que utilizar mascarillas, las mascarillas no eran necesarias. Ahora no solo hay que usarlas, sino que hay que usar un determinado tipo de mascarilla porque el resto no valen. La distancia de seguridad era 2 metros, ahora es 1,5 metros.
Pero con todos estos cambios de criterio que ha habido, siempre ha habido un denominador común en todas las decisiones que desde las administraciones han adoptado, que son las restricciones y los cierres a la hostelería. Y creo que basta ya. Ya basta. Ayer salía el portavoz del Gobierno con unas declaraciones en las que destacaba que el sector de la hostelería tiene razón cuando dice que los bares no son el problema. Bueno, gracias. Ya que en su opinión el problema somos nosotros, son nuestros comportamientos, hablando de la ciudadanía en general. Aquí y en otros lugares hemos visto que las personas no actuamos igual en una panadería o en un bar. En la panadería guardamos nuestro turno y en los bares nos amontonamos, nos quitamos las mascarillas para beber y comer y creamos situaciones de peligro. Las medidas de restricción están en vigor aquí, en el Estado y en los principales países de Europa. Lo que pasa es que no entramos en el detalle que ha comentado Quino. En otros países se actúa, se limita, pero se compensa de la misma manera, ¿no? Nadie se ha preguntado, yo creo hasta el día de hoy, si también igual es errónea la decisión de cerrar la hostelería. Tanto cambio de criterio que existe y tantas incertidumbres que hay, igual no es el sistema. No es posible que convivan salud y hostelería. Tenemos el caso, fuera de colores políticos, de lo que sucede en Madrid. Parece que es el misterio universal. Nadie se explica por qué Madrid puede tener la hostelería funcionando en un determinado nivel. Bueno, porque permite una supervivencia y aquello no es una situación sanitariamente peor de lo que se hay en otros sitios. Y digo convivir salud y hostelería, porque la economía sí convive con la salud. Porque cuando hay una zona roja y un municipio entra en zona roja, no se cierra el comercio, no se cierra la industria, ni siquiera el transporte público, se cierra la hostelería. Y no me entiendan mal, yo no estoy diciendo que en el resto de sectores económicos se haga lo mismo que con la hostelería. No, estamos diciendo que con la hostelería se trate exactamente igual y se le deje funcionar. Porque, como saben, hay un recurso contencioso administrativo presentado, me acaban de escribir, ahora a la 1 se comunica la decisión del tribunal, veremos qué es lo que sucede, pero realmente se ve que no hay datos reales ni científicos para, en un momento determinado, tomar las decisiones que se están adoptando. Aquí tenemos la línea, la curva de la tasa de incidencia acumulada en Euskadi de 14 días desde el día 6 de julio, ya ven las distintas tendencias de la misma. Esto viene a ser la incidencia acumulada desde desde la reapertura de la hostelería. Cuando la hostelería se reabre allá por el 12 de diciembre, hasta prácticamente los primeros días de enero, la curva y la tasa de incidencia seguía bajando. Es después cuando ha subido. Y nosotros lo que hemos dicho en ese recurso es que el motivo es otro. El motivo es lo que se ha permitido hacer. Entre todos hemos permitido hacer y entre todos hemos hecho, y al final la hostelería, como siempre, paga las consecuencias. Yo les diría, me queda muy poco tiempo, pero les diría, resolución de cierre de municipios de 31 de diciembre de 2020. El día 31 de diciembre en Euskadi había 6 municipios de más de 5.000 cerrados, en zona roja, por tanto la hostelería cerrada, y 2 de menos de 5.000. Ayer, en la resolución de la directora de Salud Pública, había 46 municipios de más de 5.000 y 28. Casualidad, 3 de los 6 municipios que el 31 de diciembre estaban en zona roja y por lo tanto tuvieron que cerrar la hostelería, el 8 de febrero siguen con la hostelería cerrada. Concretamente Arrigorriaga, Azpeitia y Bermeo. ¿Dónde está el efecto del cierre de la hostelería en la evolución de los contagios? Que me lo explique alguien, porque realmente son preguntas que nadie nos atreve o nadie es capaz de responder. En los escritos de alegaciones del Gobierno vasco al recurso contencioso administrativo, un escrito que lo primero que hace el letrado del Gobierno es quejarse del poco tiempo que se le ha dado para escribir y para redactarlo, porque dice solo tiene un día hábil. Bueno, nosotros llevamos muchos meses trabajando los fines de semana. No pasa nada porque un fin de semana le toque trabajar a alguien, pero independientemente de eso, que no es el tema de la intervención, se dice, ¿se acuerdan ustedes que el día 7 de noviembre se cerró la hostelería por el decreto del Lehendakari? En el escrito del Gobierno vasco dice, el día 9 de noviembre, 2 días después del cierre, se observa ya una ralentización de la pendiente de la curva. Se evidencia un cambio de la tendencia, pero no se ha alcanzado la cumbre de esta segunda ola ascendente. No se ha iniciado un descenso de la tasa de incidencia acumulada en 14 días, aunque sí se puede apreciar en la tasa de incidencia a 7 días. Es decir, cuando se cierra la hostelería, 2 días después,
el Comité Técnico del LABI ya dice que la curva está bajando. No es el cierre de la hostelería lo que hace bajar la curva. Y lo dice el Comité Técnico del LABI, y esto es palabras de gobierno. Más allá, el día 9 de diciembre, cuando el Comité Técnico del LABI también hace una propuesta al Consejo Asesor sobre la reapertura o no reapertura, yo no voy a detallar exactamente lo que dicen, cada uno sabrá y tendrá que asumir la responsabilidad de lo que aconsejó. Pero sí que el 9 de diciembre el Consejo Asesor del LABI dice, en el informe del Departamento de Salud, se destacan 2 puntos. Algunos municipios, por circunstancias difíciles de explicar, mantienen tasas especialmente altas. Hostelería, un mes cerrada, en todos los municipios. Y hay algunos municipios que tienen una tasa especialmente alta, no saben por qué. Segundo, se prevé una tendencia a la baja con menor pendiente. Llevamos un mes con la hostelería cerrada, se tiene que entender que la bajada es exponencial. No. El día 9 de diciembre ya se dice que la bajada no es exactamente igual. ¿Dónde está el efecto de la hostelería? Que alguien me lo explique. ¿Dónde está el efecto de la hostelería? Y ya les voy a hacer un ejercicio último para que ustedes vean. Esto de aquí, bueno, es el resumen de lo anterior, pero como ya lo he explicado, ya lo comento. Esto de aquí, que parece una etapa del Tour de Francia, es una estadística y un gráfico de incidencia acumulada a 14 días. Y si lo ven, ya han visto el de Euskadi, yo creo que no hay ninguna diferencia. Pero esto no es Euskadi, esto es Cantabria. Y al lado tienen el ejemplo de Euskadi. Y si ven los dos, verán que son casi iguales. De hecho, para facilitarlo, hemos hecho una mini superposición, por decirlo de alguna manera. Y verán que se sube en septiembre, se baja hasta octubre, hay una segunda ola en noviembre, ya digo, con los datos que hemos comentado, se vuelve a bajar hasta las Navidades aproximadamente, y después de Navidades es cuando se vuelve a subir. En Cantabria y en Euskadi, exactamente igual. Y podría poner otras comunidades autónomas porque el dibujo es el mismo. Pero ahora vamos a las medidas de hostelería de un territorio y de otro. Cantabria lleva desde el 6 de noviembre con las mismas medidas en la hostelería. Interiores cerrados, terrazas al 75% y cierre a las 21:30 horas. Desde el 6 de noviembre están igual. Y la curva no es igual, sino que sube, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar. Euskadi cierra la hostelería el 7 de noviembre, se reabre el 12 de diciembre con 50% de interiores sentados y sin barras, con las terrazas funcionando al 100%. A ver, esto del 100% vamos a dejarlo claro y que no haya engaños. El 100% de aforo con distancias de seguridad no es un 100% de aforo. Podemos decir que se funciona al 100%, pero no es real. Un cierre a las 20 horas y una tasa, y en los municipios con tasa de incidencia mayor a 500, un cierre de hostelería en principio. Y después ha habido unas medidas de Navidad. Distintas medidas en hostelería, resultados exactamente iguales. Pero no solo exactamente iguales en cuanto a tasas de incidencia, sino exactamente iguales en tiempo. Es decir, si se fijan, no es que el dibujo se desplace del momento, no, es que está exactamente en el mismo momento. Cuando sube Euskadi, sube Cantabria. Cuando baja Cantabria, baja. Si efectivamente la hostelería fuera la culpable, cuando aquí se cierra la hostelería, la bajada tendría que haber sido exponencial, mucho mayor que la de Cantabria, que tiene las terrazas funcionando. Cuando aquí se reabre la hostelería, la tasa de contagios y por tanto de incidencia en Euskadi tendría que ser exponencial. Y Cantabria, una subida mucho más limitada. No es así. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, entendemos los criterios, sabemos que hay incertidumbres, pero no nos han dejado claros, ni han conseguido demostrar, ni creo que nadie ha conseguido demostrar la incidencia real de la hostelería. Y sí otras medidas como se han adoptado con las Navidades. Y perdón por la extensión. Eskerrik asko. Pues la verdad que muy feliz, es un orgullo, al final acabo de representar al club de tu vida 5 años más y muy feliz. Sí, es verdad que ahora estamos en un buen momento
y la verdad que todo el esfuerzo que ha supuesto tanto para mí como para mi gente, pues ahora mismo se había recompensado en este momento y muy feliz. Pues como ya te he dicho, pues un orgullo, al fin y al cabo estás firmando en el club de tu vida, donde quieres estar y es una sensación increíble. Pues lo primero, devolver la confianza que ha depositado el club en mí, seguir trabajando como lo he hecho hasta ahora o incluso más, y a ver si podemos dar a la afición alguna alegría que otra consiguiendo algún título más. Bai, oso pozik hemen egotea 2025 arte eta ilusio oso askorekin. Bai, klubaren konfiantza oso garrantzitsua da, niri pintzen didate orain konfiantza eta oso pozik nago eta beraiei ere bai eskertu behar diet. Pues sí, al fin y al cabo, al principio no tuve la suerte de estar jugando, luego llegó en noviembre la oportunidad de jugar y muy contento por haber intentado aprovecharla al máximo y ahora muy feliz con esta renovación. Bueno, sí es verdad que todo ha ocurrido bastante rápido, pero intento adaptarme lo más rápido posible, lo mejor posible a ello y que ojalá que todo siga así. Bueno, ha sido una renovación buena por parte del club y por parte nuestra. Hemos ido de la mano y eso es lo que realmente importa aquí, que estemos los dos satisfechos y agradecerle al club la confianza depositada en mí. Y respecto al tema de la cláusula, es una cosa que no hemos hablado y ya te digo, yo como he dicho muchas veces, yo quiero quedarme aquí. Bueno, no sabría decirte qué es lo más difícil, pero creo que para ello tienes que trabajar diariamente, ser consecuente con todo, ya también disfrutar del día a día, pero yo creo que lo más importante es, como ya te he dicho, no bajar los brazos, tanto para lo bueno como para lo malo. Cuando estás arriba, estar y seguir, y cuando estás abajo, seguir y esperar a que te llegue la oportunidad y poder aprovecharla. Bueno, sí es verdad que me ha costado llegar, pero creo que esto no es fácil, todo llega a su tiempo y bueno, ahora mantenerse pues es lo más difícil, pero como ya he dicho muchas veces, hay que seguir trabajando y ya está, y pues, intentar jugar los máximos minutos posibles. Sí que puede ser que haya mejorado en eso, pero creo que siempre he sido un futbolista, por así decirlo, que intenta trabajar día a día, que intenta mejorar las cosas, sus defectos o no sus virtudes, y creo que en eso pues, estoy trabajando más, estoy intentando ayudar al equipo en lo máximo posible y ya está, y muy feliz de ello. Bueno, yo en verano hablé con el club y quise quedarme, quise esperar por lo menos hasta el mercado invernal, pero bueno, mi idea siempre ha sido quedarme aquí e intentar jugar lo máximo posible aquí. Pues fuera de lo que es el club y lo que es el Atleti, me apoyo pues en mi familia, en mis amigos sobre todo. Son ellos los que me mantienen un poco y me dan consejos y me ayudan mucho. Y aquí en el equipo, pues sobre todo la gente más veterana es la que más te puede ayudar o aconsejar en ese sentido. Y la verdad que estoy muy agradecido a ellos. Consejo, yo creo que más que consejo es pues, un mensaje a ellos. Creo que no deben bajar los brazos, no deben desistir y creo que deben perseguir el sueño que quieren desde pequeños y no dejar de trabajar día a día y en cada entrenamiento y en cada partido intentar demostrar lo que son ellos y lo que tienen y lo que pueden aportar en un futuro al club. Sí que es verdad que habló conmigo y me explicó un poco la sensación que tenía sobre mí y lo que quería de mí. Y bueno, pues era que jugase tranquilo, que jugase hacia adelante, que jugase
Tranquilo, como ya lo he dicho, bien, hacia adelante, con pases diagonales, pues, todo en general. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es en el partido del jueves contra el Levante, que es el primer paso para intentar llegar a otra final. Y no creo que haya que pensar más allá de ello. El rival es un rival muy bueno, un rival a tener en cuenta y no hay más. Y creo que hay que ir el jueves a ganar. Sí, bueno, la verdad que ojalá pueda llegar pronto mi primer gol aquí en un Atleti y pueda celebrarlo de alguna forma porque todavía ni lo sé ni lo he pensado. Bueno, sí que es verdad que al fin y al cabo somos conscientes todos de lo que hemos hecho, de lo que podemos hacer y lo que estamos viviendo, pero creo que nosotros nos centramos más en el partido siguiente y creo que es lo que tenemos que hacer y ya está. Es verdad que sí que hay pues, ciertas esperanzas puestas en la Copa que tenemos en la final, en la Copa esta, pero bueno, no vamos más allá del partido el jueves ahora. Yo a Gaizka le debo mucho. La verdad que estoy muy agradecido a él. Él es el que me dio la oportunidad de poder iniciarme en primera, por así decirlo. Y pues me quedo con todo lo que me ha podido enseñar y lo que me ha podido aportar a mí, tanto en lo personal como en lo futbolístico, y muy agradecido a él. No, bueno, es un equipo muy a tener en cuenta, como ya he dicho antes. Es un equipo fuerte, es un equipo que aprieta y es un equipo que le gusta jugar al balón también. Y nada, nosotros vamos a ir a ganar y es lo que queremos. Pues sí he conseguido llegar, he conseguido renovar y pues ahora sueño con estar aquí muchos años más. Intentar cumplir los máximos partidos posibles aquí y ya te digo, seguir aquí.